Trajo bananada yo te ahora. traje bananada. Mañana vas a probar. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bien, estamos pendientes de una reunión que a las 2 de la tarde tendrá la UTA, la Unión de Tranviarios Automotores, es decir, el gremio que agrupa a los colectiveros en todo el país, se reúne con el secretario de Comercio para ver si avanzan en la discusión paritaria. En caso de que no haya avances, la UTA va al paro nacional mañana, con lo cual todos aquellos que utilizan ese medio de transporte para ir al trabajo van a estar complicados. De todas maneras, está abierta la instancia de la negociación y la UTA no sería la primera vez que horas antes de una medida de fuerza retrotrae la medida. Ojalá para los usuarios y para los colectiveros, porque significaría que avanzaron en la discusión paritaria. Mario Calegari, el secretario de prensa de la UTA, decía: para que se levante la medida de fuerza tiene que haber un ofrecimiento superior a lo que ya se había hecho. De esa manera podemos llegar a levantar la medida de fuerza, pero si no hay un ofrecimiento real y concreto y que sea superior a lo que nos habían ofrecido, seguramente vamos a hacer la medida de fuerza. Hay un conflicto ahí porque, digamos, para los dueños de los colectivos, los ingresos mejoran vía tarifa o vía subsidios. En el caso de la tarifa, aumentaron los colectivos este mes que circulan exclusivamente en provincia y en capital, pero los interurbanos, pensando en el índice de inflación, el gobierno hace 8 meses que no los aumenta. Entonces, lo que están reclamando los empresarios es más subsidio. Y a falta de más subsidio, lo que hacen es darse vuelta y no dar paritaria a los colectiveros. En esa situación dice que está en la mitad de las líneas que circulan en el área metropolitana, que en volumen son muy importantes en el peso que tienen en todo el país. Ese es el trasfondo de este conflicto. Vamos a ver cómo termina hoy la reunión a las 2 de la tarde. La verdad es que les recomendamos que estén atentos. Vamos a cubrirlo también en nuestras redes, en Urbana Play, en cuanto tengamos la información a la tarde, pero no podemos decir con certeza cómo va a ser el arranque de la jornada de mañana en materia del transporte público a los usuarios del colectivo. Mientras tanto, Luis Petri, el ministro de Defensa, hablando acerca de la edad de imputabilidad de los menores. Me cuesta entender... Esta semana se dictamina eso, ¿eh? Claro. Mañana. Habló el obispo de La Rioja, con un planteo de parte de la iglesia diciendo que no es esa la solución, encarcelar chicos, y lo que se busca es tratar el problema de fondo, sino que lo que hay que pensar es cómo un chico llega a esa situación. A ver, primero escuchemos Luis Petri, el ministro de Defensa. Si el acuerdo es a los 14, hay que tratarlo. Lo que no podemos es no tener una ley de responsabilidad penal juvenil que baje la edad de imputabilidad. Porque con la edad de imputabilidad que tenemos ahora, a los 16 años, una de las edades más altas de Sudamérica. Digo, Argentina y Cuba tienen edades de 16 años. El resto de la región tiene entre 13 y 14 años. El problema, ¿sabes cuál es? Es a todas y cada una de las víctimas que le negamos la posibilidad de que haga justicia. Digo, aquellas familias que quedan sin un familiar que es víctima de un homicidio y que van a reclamar justicia, y la ley les dice, no, ustedes no, porque el asesino tiene 15 años y por lo tanto es inimputable. Y esa persona, si comprendió la criminalidad del hecho, tiene que ser juzgada. Dijo el obispo de La Rioja, Dante Braida, que preside la Comisión Pastoral Social, es una de las máximas autoridades de la Iglesia Argentina: no nos parece que bajar la edad de imputabilidad sea adecuado poner en situación de encierro. Un chico no soluciona el problema, tampoco es un problema. A mí me llama la atención que el ministro de Defensa hable esto, porque da la sensación de que es una amenaza para la seguridad. Y la verdad es que es muy baja la incidencia, y yo creo que es importante discutir qué pasa con los chicos que cometen delitos, sobre todo porque además los institutos de menores son una calamidad en la Argentina. No solo eso, y cuando uno mira las estadísticas, los que tienen que ver con los asesinatos de parte de menores de 16 años no llega al 1%, comparado con los países de la región. Los países de la región es mucho más alto, y además ninguno de los proyectos tiene fondos previstos para nuevos lugares de detención. Y vos vas a ampliar la cantidad de detención porque bajás la edad.
Claro, y además el tema, digo, es verdad que aquellas familias que sufren delitos cometidos por menores quedan con la sensación o con la situación de no encontrar justicia, pero ¿cuál es la solución, digamos, para esos chicos en esas situaciones? Por eso me llama la atención el ministro de Defensa, ¿no? Que es alguien que habla de amenazas, no solamente, puede hablar de lo que quiera, pero digo, la idea es que ahí hay una amenaza para el país. Después habló acerca de profundizar la alianza con los Estados Unidos en un contexto de continuar con la compra de armamento a los Estados Unidos, decía Luis Petri. Nosotros tenemos una alianza con Estados Unidos que le estamos fortaleciendo y hemos tomado múltiples medidas en ese sentido, desde la vuelta a ejercitaciones que no se hacían desde hace 15 años, como el ejercicio gringo gaucho, hasta colaborar con Estados Unidos en propuestas como por ejemplo tiene en el grupo de Ramstein, que formó el año pasado. Estados Unidos es el principal sponsor y promotor para que la Argentina sea socio global de la OTAN. Digo, la Argentina es colaborativa, está trabajando fuertemente con los Estados Unidos. Creemos en el fortalecimiento de esa alianza. Hoy estamos en inmejorables condiciones, producto de la excelente relación, entre otras cosas, que hoy tiene el presidente de la Nación con Trump. Bueno, todo el reequipamiento que está llevando adelante bajo secreto, porque así se dispuso que todas las compras del Ministerio de Defensa por razones de seguridad son secretas, todo el reequipamiento con los F-16, bueno, tiene que ver con optar por las opciones que ofrece Estados Unidos en la venta de armamento en el mundo, ¿no? Mientras tanto, Mauricio Macri, muy metido el expresidente en la campaña porteña, 18 de mayo se vota, está apuntalando la candidatura de Silvia Los Penato, que es una candidata poco conocida en la ciudad, frente a la deserción de María Eugenia Vidal, que no se quiso presentar porque creía que era una pelea que el PRO puede perder contra Manuel Adorni. Sale Macri a decir, bueno, que perdamos nosotros en la ciudad no es tan importante como que, por ejemplo, llegue a perder Adorni, el vocero presidencial. Pero no es tan importante dónde queda, de vuelta. Lo importante es dónde queda el gobierno. ¿Cómo explica al mundo que está tratando de ver si la fuerza de cambio es suficientemente potente? Y eso lo debilita muchísimo, ¿no? Cuando si el mundo y el mercado ve que ellos arriban segundos o terceros en los dos lugares, es como una catástrofe. Bueno, una catástrofe, dice Macri. ¿Por qué? A ver, ya están peleando la lectura de esto, ¿no? Si el PRO queda segundo o tercero, el PRO perdió su propio terreno, que es la ciudad de Buenos Aires, lo cual sería una catástrofe para el PRO, el principio del derrumbe, de que se lo absorbe la Libertad Avanza. Y Macri contesta, no, la catástrofe sería que Adorni queda el segundo o tercero. ¿Cómo lo leerían los mercados? Como la idea de decir, los libertarios no tienen suficiente fuerza política para avanzar con su agenda reformadora. Y a la vez, sutilmente y no tanto, presiona por un acuerdo en Provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué pasaría si quedan mal en los dos distritos? Que ahí está la discusión también, si van a ir juntos o separados y cómo irían a un acuerdo en provincia en caso de que eso ocurra. El PRO no quiere que sean ser convidado de piedra. Dice, ¿tenemos una discusión de verdad o vamos solo? Y bueno, eso debilita obviamente porque divide el electorado. El PRO está concentrado por un lado en su pelea con el gobierno nacional y por otro lado en denostar a Horacio Rodríguez Larreta. Hace daño, funciona el kirchnerismo, no se entiende, es un resentido, ¿por qué va por separado? Porque también Larreta le come algunos votos. Mientras tanto, les quiero contar esto porque el fin de semana fue el día de la libertad de expresión, ¿no? De repente algunos dirigentes del PRO se despertaron a esta causa que durante todo este tiempo de ataques de Javier Milei a las periodistas la habían tenido bastante relegada, y personas como Laura Alonso, que es vocera de Jorge Macri en la ciudad y simultáneamente dirigente del PRO, ¿no? Y candidata del PRO en la ciudad de Buenos Aires, dijo que Javier Milei ataca la libertad de expresión. Desde el PRO siempre defendimos, y desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la libertad de prensa y la libertad de expresión, porque es parte constitutiva no solo de la democracia y la república y la libertad, todas esas y juntas, sino que tiene que ver con la identidad de la ciudad de Buenos Aires. Esta es una ciudad abierta, es una ciudad pluralista que respeta y acepta, pero también discute con la opinión diferente y lo hace con altura y, de nuevo, con respeto.
Bueno, decía que se metió un poco más en la discusión el PRO respecto a la libertad de expresión y de nuevo apareció Toto Caputo, el ministro de Economía, que habitualmente no se metía en estas cuestiones, pero se ha ido radicalizando, Sí. ¿no? Participó de la campaña de Adorni en la Ciudad de Buenos Aires y plantea que el periodismo es el culpable de su propia muerte y que son los principales responsables, ¿no? Es una profesión que tiende a desaparecer, etcétera. Pero hay una idea de que la libertad de expresión y el ataque a la libertad de expresión es solo del periodismo, ¿no? Y como poniendo Milei al periodismo como defendiendo un privilegio, entre comillas, ¿no? Y a mí me parece que hay un episodio del fin de semana que muestra que a lo que Milei le molesta es cualquier persona que opine o critique al gobierno, no importa si es periodista, no es periodista, que lo que busca es un discurso único y si no, sale furibundo a atacar, por ejemplo, a Malena Ginsburg, que fue invitada, Male, al programa de Mirta Legrand, una mesa operadora y mentirosa, dice Milei, y lo llamó brutos, analfabetos, ignorantes, y que esto explica la decadencia del periodismo de la Argentina. Esto a partir de un intercambio de Malena Ginsburg con Diego Recalde, un personaje que ha ido creciendo en la ponderación de Milei. Es un cómico que tiene algunas cineasta, que bueno, tiene como unas posiciones cada vez más radicalizadas y de la mano de eso se va, es como el nuevo Casero, ¿no? Uh-huh. Es como el nuevo gordo Casero en los medios. Escuchémoslo a este intercambio que hizo que saliera Javier Milei a atacar furibundamente a Malena Ginsburg. Sí. Arrancaron mucho más humildes, arrancaron diciendo vamos a tener poco gasto y vos vas viendo que el gobierno actual cada vez está como engolosinando más con sus gastos. Mira, achicaron el gasto público en un 20%. Ya está, listo. Es un gran comienzo, Bombona. No pidamos tanto más. No, está muy bien. Pero lo que te quiero decir es esto. Peronismo, ¿sabés qué fue? Un marido golpeador que después te hacía regalitos, pero los compraba con tu tarjeta. ¿Ok? Bueno, a lo que voy es, supongamos que dejé de pegarte. ¿Ok? Vos ahí vas a estar primero mirándome con desconfianza. A medida que van pasando los días vas a creer que efectivamente dejé de golpearte. Bueno, vamos 1 año y medio, veníamos de 80 años de decadencia. Bueno, un marido golpeador, la verdad, como imagen, es como poco feliz. Pero más allá de eso, la cuestión es que, más allá de lo que opina Recalde, tiene la libertad de poner lo que quiera, Milei ataca, le dice analfabeto y se enfurece con Malena Ginsburg y con Luciano Cáceres en un tuit. Lo que quiero decir, y pongo esto de manifiesto y pongo esto arriba de la mesa, porque no es un problema lo que opinan los econochantas, los periodistas, cualquier persona que opina algo que no le gusta es furibundamente atacado por el presidente en una situación tremendamente desigual. Y no todo el mundo tiene ganas de ser atacado por el presidente, con lo cual es una afectación a la libertad de prensa, porque uno que se sienta en la mesa de Mirta Legrand quizás no tiene ganas de que después todos los trolls del gobierno, financiados con el gobierno, porque el gobierno dice que no pone más pauta, pero tiene toda una estructura de redes y el gordo Dan, al cual van a ir ahora a cerrar campaña, etcétera, puesta al servicio de atacar a las personas que opinan distinto. Bueno, y hablando de eso, quiero cerrar con esto, porque en la Feria del Libro, Jorge Fontevecchia dio una charla junto a Tomás Rebore y Ricardo Roa del Grupo Clarín para hablar acerca de la situación de la libertad de prensa y los ataques de Milei. Y en ese contexto fue importante porque lo que está pasando también es una gran precarización de los trabajadores de prensa. Y interrumpieron esa exposición y hablaron en estos términos los representantes de los trabajadores de prensa. Somos periodistas, trabajadores de prensa escrita. Para hacer periodismo de verdad no podemos tener sueldos de hambre. Estamos con salarios de 520.000 pesos, la mitad de una canasta básica. Necesitamos que la prensa escrita se siente en la Secretaría de Trabajo a firmar las paritarias. Están hambriando al periodismo. Así no vamos a ser como Remodores. Así que les pedimos que vayan, firmen y hagan lo que tengan que hacer. 7:17 de esta mañana de lunes. Arrancamos una saga de 4 días inestables, según Jopo, pero sin frío. Hay un viento, sí. Hay mucho